Pues es un placer presentar a Álvaro Lozano Robledo, que es profesor de la Universidad de Connecticut. Álvaro estudió en Madrid, en la Universidad Complutense, perdón, en la Autónoma de Madrid, si no estoy confundido. Luego estuvo creo que en Londres, en Imperial College o algo así. Sí. Y después hizo su doctorado en Boston University y tuvo dos posiciones postdoctorales, una en Colbridge College, otra en Cornell, y después se incorporó a la Universidad de Connecticut. Y bueno, es especialista en curvas elípticas y aritmética. Es autor de 2 libros publicados por la AMS que son bastante conocidos. Uno de ellos es sobre curvas elípticas, formas modulares y sus funciones L. Ese es un libro que ya publicó hace unos años. Y este mismo año ha publicado otro libro sobre, bueno, que es una introducción a la teoría de números, ¿no? Y luego Álvaro es muy activo en un blog que tiene que se llama File Guide to Mathematics y en Twitter. Y bueno, estos meses atrás ha publicado una serie de posts sobre la búsqueda de trabajos, especialmente en Estados Unidos, pero en general, y sobre su experiencia personal. Y esa es la razón por la que le hemos invitado hoy a que nos cuente sobre y nos aconseje sobre estos aspectos. Entonces, bueno, le doy la palabra a Álvaro y va a hacernos una presentación y después tendremos tiempo de debate. Muchas gracias, Álvaro. Pues muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Como ha dicho Manuel, yo no soy una autoridad en la materia más que por el blog que tengo, a Field Guide to Mathematics. He empezado a poner algunos de mis pensamientos ahí. Esta es la página del blog y todo lo que voy a decir es mi opinión y voy a intentar resumir algunos de los artículos de los escritos que he puesto en mi blog, donde están el primero, tengo aquí un lápiz, voy a poner, es el que más se refiere a Manuel, en el que he puesto mi opinión y son los consejos que doy a mis propios estudiantes cuando van a empezar durante el doctorado y sobre todo cuando están empezando a solicitar trabajos trabajos académicos en los Estados Unidos. Y luego también he puesto 3, el último lo publiqué ayer, la última parte es más mi experiencia personal, como fue solicitando trabajos, qué es lo que pasó en las varias vicisitudes y cosas que me pasaron durante las solicitudes. Pero de nuevo, lo que quiero recalcar es que esto es mi opinión de cómo hacerlo y mi opinión y mis consejos que doy yo. Otras personas tienen otras opiniones. Seguro que algunos de los panelistas luego, de los colegas del CIMAD, seguramente tengan también opiniones diferentes en algunos aspectos y bueno, cada uno pues tiene también su experiencia y hablan desde su experiencia. Ya he hecho Manuel resumen de mi carrera, como cual no voy a pasar mucho tiempo, pero lo que quería deciros es que hice la carrera la hice en Madrid, en España, y hice un año de un tipo de intercambio en el Imperial College London. Luego hice el doctorado con David Rohrlich en Boston University. Eso fue la primera vez que pisé Estados Unidos. Vine a Estados Unidos para hacer el doctorado y luego ya me quedé. En Colby College, después de Boston University, cuando la primera vez que solicité trabajo, conseguí una plaza de un año a un profesor visitante en Colby College, que es lo que llaman aquí Liberal Arts College, una universidad muy pequeña, de 4 años, no tiene programas de máster ni doctorado, y tienen, no sé, como 1.500 estudiantes en total o algo así, es bastante pequeño y
y está en Maine, en el estado de Maine. Era mi primera experiencia con una universidad de este tipo y era algo que no me esperaba, no sabía qué esperar después de haber estado en universidades muy grandes, y fue una experiencia fantástica. Y después de ahí solicité plazas de nuevo, aunque probablemente me hubiera podido quedar un año más en Colby, pero tuve que pedir plazas y me salió un postdoctorado en Cornell. Y después de eso solicité plaza para buscando tenure track, título o plazas de tenure track, y conseguí una plaza en la Universidad de Connecticut. Y hace poco, este año, en agosto, he llegado al título de profesor en la Universidad de Connecticut. Bueno, lo que quería recalcar son algunos de los, hacer un resumen de algunos de los temas de los que trata el blog, y al final se me salió que empecé a escribir demasiado, pero bueno, ya que estaba, lo puse todo en el mismo y hay un índice y podéis ir a leer el tema que os parezca más, que venga más a propósito de lo que estéis pensando. Pero bueno, quería hacer un resumen más o menos de las ideas principales de lo que quería cuando me puse a escribir el blog, qué es lo que quería recalcar y qué es lo que quería realmente intentar decir. Pero como decía antes, mi blog son mis pensamientos y mis opiniones, pero hay muchos más escritos, mucho más concentrados y quizá más objetivos que están en el blog. Sí, en una parte del blog, esto es un extracto del blog, todos esos son los enlaces a otros escritos que están muy bien y que también recomiendo que los lean porque están algunos realmente bien, y también algunas cosas diferentes como el timeline que hay que hacer y qué hay que hacer cuándo para solicitar trabajos. Pero bueno, en resumen, ¿qué es la búsqueda de trabajo? Lo principal que tiene el blog, o lo que yo pienso que es lo principal, es que la búsqueda del trabajo es un sprint al final del doctorado o es un maratón. Y mi opinión es que es realmente un maratón y que comienza esencialmente desde el primer momento que empiezas un doctorado. Claro es que para hacer un doctorado tienes que amar las matemáticas, tienes que ser un fan muy grande de las matemáticas. La motivación principal de hacer el doctorado tiene que ser puramente las matemáticas. Pero eso no tiene que ver con que podemos ser estratégicos de qué es lo que hacemos durante el doctorado para tener más posibilidades en conseguir un trabajo después del doctorado. Entonces, por eso digo que la búsqueda es un maratón. No es al final el último año, empezando en septiembre, ahora justo es la época en la que hay que empezar a mandar aplicaciones, solicitudes a trabajos a través de MathJobs y eso. Pero no es ahora, es realmente los 4 años del doctorado, 5 años, 6 años del doctorado, qué es lo que se ha hecho y con qué mente hemos ido a través del doctorado para prepararnos cómo va a ser el currículum que vamos a mandar y cómo nos vamos a presentar en estos trabajos, para que los comités de búsqueda puedan ver que realmente qué es lo que están mirando en estos paquetes que les mandamos. Entonces, una de las primeras cosas que hay que pensar es quién va a ser la audiencia, quién va a ser el público que va a evaluar nuestras candidaturas para estas solicitudes para trabajo. ¿Y quién es el candidato ideal? No lo sé decir exactamente, pero lo que está claro ahora mismo es que quizá antes, quizá en algún momento cuando los trabajos eran el mercado laboral era muy favorable, no sé si ha habido tal momento, pero ahora más que nunca no es suficiente con tener una gran tesis, no es suficiente estar 5 años en una cueva escribiendo una tesis fantástica y simplemente publicar la tesis. Si publicas una tesis que es
va directamente a los Annals of Mathematics, entonces sí, seguramente tengas un postdoc esperándote en una de las instituciones más prestigiosas. Pero para la gran mayoría de los estudiantes de doctorado no es suficiente tener una tesis muy buena, hay que ser el paquete completo de un matemático. Y eso es lo que quería decir en el post, en el blog, qué es este paquete, qué es lo que estamos buscando cuando miramos, cuando buscamos candidatos, qué es lo que estamos buscando en estos paquetes. Y lo más importante es que quién es el candidato ideal depende de quién está leyendo estas candidaturas, quién está leyendo estas solicitudes. Pero la gente que lo lee es muy parecida a todos los profesores que hay en el CIMAT y muy parecida a los profesores que están en las otras universidades donde están los alumnos. Así que lo que hay que hacer es preguntar, no solo a mí, tenerme aquí de conferenciante, yo soy solo una opinión y mis colegas en UConn tienen otras opiniones. Así que lo bueno es recoger todas las opiniones que se puedan, recolectar opiniones de mucha gente diferente. ¿Qué es lo que están buscando cuando intentan contratar a alguien nuevo? Y sobre todo porque cuanto más gente tengas que esté mirando tus materiales, más feedback, más consejos te van a dar durante ese periodo y más fuerte, más llamativo va a ser todo el paquete completo que digo. Entonces, ¿cuál es el paquete completo? Es increíble que muchas veces hay estudiantes que no han puesto suficientemente tiempo en pensar cómo se van a presentar y acaban siendo realmente algo como, si parece, realmente es fácil identificar que es algo redactivo en el que no es alguien que va a triunfar o no triunfar, sino que va a ser un desastre en el aula, que va a ser un desastre en la investigación, que va a ser un desastre de alguna manera en los años que vienen. Entonces, ¿qué es lo que buscamos normalmente? Son tres cosas. Estamos buscando que sea fuerte en investigación, que fuerte en docencia, en enseñanza, pero también yo cuando estoy buscando a alguien ya, sobre todo también al nivel de postdoctorado, pero también al nivel de tenure track, y es alguien con el que voy a trabajar como postdoctorado a 3 años. Y si es alguien para tenure track, quizá es alguien con el que voy a trabajar toda mi vida. Entonces, realmente estoy buscando a alguien que tenga potencial como colega. Y de alguna manera en estas solicitudes eso tiene que verse. Primero, sobre la tesis, no sé si se dice declaración de investigación en español realmente, lo que se dice el research statement. Que cómo es de fuerte una tesis, en mi opinión, es cuánto de interesante es a la gran mayoría de matemáticos. Entonces, normalmente trabajamos en cosas muy técnicas. Las tesis de hoy en día son cosas muy técnicas, pero el trabajo del advisor, del director de tesis y del estudiante es ver cómo este problema, que es algo muy técnico, cómo se relaciona a toda la matemática o todo el área. Pues, por ejemplo, si es en teoría de números, cómo se relaciona con todo teoría de números, si es en geometría algebraica, cómo se relaciona con temas grandes de geometría algebraica. Y eso eso es difícil, pero por eso se tarda tiempo en llegar a esa conclusión, se tarda tiempo en aprender, en simplemente asimilar qué es el problema en el que estamos trabajando, pero de qué se trata y cómo se relaciona con todo. Entonces, saber expresar eso da una gran calidad al candidato cuando saben explicar por qué su tesis es importante dentro del área en el que están trabajando. Cuando alguien está en algo muy estrecho, un área muy estrecha, y no saben decirte por qué, si es algo, por ejemplo, no sé, en teoría de números hay el Langlands Program y es algo muy específico del Langlands Program, no te saben decir qué son las aplicaciones, por qué estudiamos esto. Entonces, eso no es una buena señal. Entonces, la clave es saber poner investigación, saber poner la investigación
en un contexto muy amplio, cuanto más amplio. Entonces, realmente el potencial de investigación yo creo que se puede medir por la amplitud del punto de vista del candidato. Eso es algo que por lo menos yo valoro mucho. Entonces, ¿cómo se amplían estas vistas para poder decir dónde cabe mi investigación? Eso es parte de algo más importante, que es ampliar tus redes dentro de matemáticas. Para ampliar las vistas de cómo cabe mi investigación dentro, lo que tienes que también es ampliar tus vistas como en toda entre todos los matemáticos, cómo cabes como un investigador dentro del grupo de teoría de números, de geometría. Cómo cabes dentro de ese grupo, tienes que ampliar las vistas de la red en la que estás localizado. Y eso es muy importante, atender conferencias, atender paneles de estos, atender charlas y hablar con estos matemáticos. Ahora, hoy en día, es mucho más fácil atender conferencias y atender paneles, atender charlas, pero también es más difícil entablar alguna conversación. Pero aún así se puede intentar comunicar con matemáticos. Los matemáticos, si das una charla, estás encantado que alguien te mande un correo, por ejemplo, o que te hablen por el chat. Si le ves en otra charla después, hey, estuve en tu charla y quiero preguntarte, hacer alguna pregunta interesarte por el tema, hablar por correo, en Math Exchange, en Math Overflow, conversaciones de algún tipo. Está bien intentar meterse dentro de una red y explicar también tu propia investigación, intentar ver cómo otros ven esa investigación, cómo ven el área, intentar ir a ver charlas sobre tu área para ver cómo otros enfocan ese área dentro del área más grande, dentro de la red más grande en la que está metido. Y por supuesto leer también muchos artículos en el archive, en los preprints. Es muy importante, todas las mañanas me llega mi lista de preprints del archive en teoría de números y veo qué es lo que hay. Y si algo me interesa, lo miro un poco más. Y si me interesa mucho, entonces mando un correo a esos autores para decirles, ¿habéis pensado esto? ¿O cómo hacéis esto? ¿O tenéis pensado investigar esta otra cosa? Eso ayuda a crear, eso es lo que digo yo, la red, meterte dentro y empezar a tener estos contactos que van a ser muy importantes, que pueden ser muy, muy importantes. Luego, no, es imposible saber qué contactos van a ser importantes después, pero eso pasa. Por ejemplo, en el blog explico que cuando era un estudiante de doctorado vino un profesor, Steve Miller, a dar una charla y justo quería un colaborador para resolver algún tipo de tema, un problema entre números, algo con curvas elípticas, y empecé a hablar con él y de ahí surgió mi primera publicación. Y después Steve Miller me ha escrito cartas de recomendación, somos amigos y somos colegas y acabamos de publicar otro artículo juntos con otros alumnos, con un postdoctorado. Y esto es simplemente por la casualidad que fui a esa charla y en esa charla conseguí hacer esta conexión. No sabes qué conexiones van a ser relevantes, pero cuantas más conexiones tengas, más relevancia van a tener todas las conexiones. También hay que mandar una declaración de docencia, un teaching statement. En el teaching statement, antes de escribir el teaching statement, tienes que pensar también con antelación qué es lo que voy a escribir, qué es lo que estoy aprendiendo a hacer como educador. No sé qué tipo de oportunidades educativas tienen los estudiantes de doctorado en México y eso es algo de lo que quiero aprender después en el panel, qué son las oportunidades que tienen los estudiantes en México de doctorado para dar clase y eso. Pero por lo menos en Estados Unidos, yo lo que digo a mis alumnos es que es un aprendizaje. Ser el estudiante de doctorado es un aprendizaje en el que, por ejemplo, en UConn, los estudiantes de doctorado tienen que dar muchas clases, son TAs, Teaching Assistants, y luego también tienen que dar sus propias clases.
pero eso es importante para ellos aprender cómo dar clase y para crecer como educadores. Y el objetivo durante el doctorado es, como es un aprendizaje, pues es maximizar la experiencia con la que están ganando durante el aprendizaje, maximizar qué tipos de cursos están dando. Les ruego que no vayan a por si tienen que dar clase, que no vayan a por lo más fácil que hay, que es dar a lo mejor tutorías de cálculo en vez de dar una clase o algo así. Que realmente intenten dar clases de muchos tipos de cursos para que tengas la oportunidad de luego decir, sí, he dado clases de cálculo multivariable, he dado clases de álgebra lineal, he dado clases de cálculo, de precálculo. También intentar salir de lo que es más cómodo e intentar nuevos métodos educativos. Ahora mismo con la pandemia, pues nos hemos forzado todos a tener que dar clases en internet, pero se puede hacer muchas cosas diferentes y es importante innovar, intentar hacer cosas realmente que tienen sentido educativo y que son importantes. Y sobre todo cosas de estas que puedes grabar y poner en YouTube y también mandar dentro del paquete y mandar un enlace para que te puedan ver dando clase. Outreach, no sé la palabra en español, intentar llegar a poblaciones desfavorecidas. No tiene que ser poblaciones desfavorecidas, o puede ser que estás... pero a poblaciones a las que normalmente no llegarías, por ejemplo, puede ser ayudar en entrenamiento de profesores de niveles elementales escolares, por ejemplo. Eso es algo que se necesita mucho y esos profesores son muy agradecidos de recibir educación adicional y ese tipo de cosas está muy bien. Pero también algún tipo de compromiso con la diversidad eso es algo que se valora mucho ahora mismo en Estados Unidos, que estás intentando ayudar a poblaciones que no están bien representadas dentro de la matemática en Estados Unidos y en otras partes, por muchas razones, pero intentar ayudar a esas poblaciones a que se están representadas en la matemática. Pero también en estos documentos hay que ser honesto, qué es lo que hemos logrado y qué es lo que no hemos perfeccionado todavía, y está muy bien saber decir, he intentado estas cosas y no ha funcionado. Estoy intentando aprender cómo, por ejemplo, yo en mi clase todavía no sé muy bien cómo hacer que los estudiantes tengan la soltura de poder, de que haya más interacciones durante clase. No lo sé hacer bien. Bueno, ¿qué puedes decir? Esto es muy difícil, no lo sé hacer bien, pero estoy intentando hacerlo bien. Simplemente el hecho de decir algo que no sabes, saber identificar algo que no hacemos bien, mientras que estés intentando mejorarlo, si pasas y no te importa, entonces no vale. Pero si sabes que algo no lo haces muy bien, pero estás intentando aprender, eso es algo muy positivo dentro de uno de estos statements. La última parte que tenía en estas tres cosas, que era investigación, enseñanza y luego el potencial como colega, tiene que ver también mucho con esto que digo de las redes. Y es, bueno, lo que dice aquí, que yo quiero contratar a gente que es realmente, que sean buenos educadores, que sean buenos investigadores, pero dentro de esos ahora mismo hay mucha gente que está calificada como buen investigador y buen educador. Entonces ya que puedo elegir, pues quiero personas sensatas y agradables. Entonces eso tiene que ver de alguna manera cómo yo sé que eres alguien sensato y agradable, dentro de que ya sé que tu investigación es buena y que sabes dar clases. Entonces, parte de estar dentro de la red social de matemáticos, de alguna manera. Participar en conferencias, participar dando charlas, participar en hablar con gente para que hayas conocido gente que luego quizás sea uno de los que vaya a mirar solicitudes. Luego, también dentro del paquete que mandas,
recalcar que has participado en actividades que mejoran la vida del departamento o que has empezado actividades que mejoran la vida de un departamento, en particular actividades que mejoran la vida de estudiantes de doctorado, que has intentado que haya más vida, que haya más colaboración, que haya más... que los estudiantes les vaya mejor, en resumen. Y de nuevo, el compromiso con la diversidad en que has creado actividades para estudiantes con poblaciones con poca representación, qué tipo de actividades has conseguido hacer y con qué tipo de logros ha habido en ese terreno. Y luego también actividades para la comunidad matemática, no solo dentro de tu departamento, pero para la comunidad matemática, qué tipo has colaborado en conferencias o como un estudiante de doctorado, probablemente no has empezado, no has creado una conferencia, pero también se puede ayudar de muchas maneras a organizar una conferencia, a organizar paneles, a organizar workshops, talleres, de alguna manera. Si se ha ayudado, pues es algo que se valora. Y ahora ya, una vez que ya tienes todo puesto, hay que luchar contra el mercado laboral. El mercado laboral ahora mismo es algo que tenemos que tener muy presente, que la situación ahora es muy fuera de lo normal, es algo muy difícil con la pandemia. El mercado laboral en matemáticas, todos los estudiantes tienen que saber que, por ejemplo, por lo menos en Estados Unidos, es algo muy competitivo, es difícil conseguir estas plazas. Pero planeando desde un principio cómo vas a solicitar plazas, entonces siempre estás mejorando las posibilidades de un candidato. Siempre yo creo que merece la pena hacer un doctorado en matemáticas, simplemente por las matemáticas, pero hay que tener en cuenta que el mercado laboral es difícil y eso no es un secreto, y lo único que puedes hacer es mejorar tus posibilidades para conseguir una plaza. Y por eso quería poner todos esos consejos en el blog para intentar que la gente que piense en ello para mejorar sus posibilidades. En la gran mayoría de los trabajos, no todos, la gran mayoría de los trabajos están anunciados en Math Jobs. Entonces, la otra cosa que al principio parece que no hay muchos trabajos y es difícil. Ahora mismo hay pocos trabajos comparado con otros años que están puestos en Math Jobs, pero yo creo que puede que haya muchos más, o que un buen número de ellos aparezcan en la primavera, por ejemplo, del 2021. Y bueno, lo que decía al principio, la búsqueda en el mercado laboral es un maratón. Yo en mi primer puesto, el año que estuve en Colby College, en el año que me estaba doctorando, no oí nada positivo hasta que me llamaron de Colby College a finales de abril. Entonces, por eso digo que es un maratón, hay que seguir buscando, porque habrá más puestos que aparezcan, más puestos que todavía no se han llenado y que tienen que llenarse, y a más gente van contactando poco a poco. Y hay que seguir en ello, hay que seguir intentando y buscar y contactar a gente y decir estoy todavía en el mercado, para que sepan que estás buscando una plaza y que estás disponible. Y luego está el Joint Math Meetings, que se celebra en enero en Estados Unidos, que es la conferencia más grande del año en Estados Unidos, y es donde muchas de estas entrevistas empiezan en los Joint Math Meetings. Entonces siempre merece la pena intentar ir. Ahora mismo va a ser online, pero aún así merece la pena apuntarse para ir a algunas de las charlas, algunas de las secciones de tu área de investigación, para que porque estés presente allí y para decirle a potenciales instituciones que vas a estar alrededor de los Joint Math Meetings, para que sepan que estás disponible. En resumen, las dos claves de la búsqueda, en mi opinión, son que hay que empezar a planear muy pronto en tu carrera. Esa es la parte más principal. La parte más importante es que hay que empezar a planear
muy pronto dentro del doctorado o el postdoctorado, cuanto antes empieces a planear cómo vas a formar una solicitud, qué es lo que vas a presentarte, cómo te vas a presentar a otros y qué es lo que vas a hacer para intentar conseguir un trabajo mejor, porque entonces vas a empezar a pensar un poco más estratégicamente en posibilidades, que vas a aceptar alguna posibilidad porque sabes que eso va a mejorar tu currículum como un paquete al final. Y la otra parte muy, muy fundamental es consultar y pedir ayuda, y a cuanta más gente mejor. Sobre todo cuando tienes ya formados el paquete, el research statement, tu currículum, el teaching statement, los cover letters, las cartas de presentación, enseñarlas a mucha gente, que mucha gente las vea. Puedes decirme algún comentario sobre esto, pues, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece aquello? Porque es increíble muchas veces cuando te llegan algunas de estas cosas que nadie lo ha visto excepto el candidato. Es claro que nadie lo ha visto porque hay cosas que son, lo que decía, radiactivas, algunas, como dicen en Estados Unidos, red flags, banderas rojas inmediatamente, que no tienen buena pinta, y es algo que se puede remediar rápidamente si alguien te mira estos documentos y te ayuda a refinarlos para que estén listos para mandarlos. Y ya está. Gracias por tenerme aquí.